Bien, entonces venimos hablando de las series, ¿no? Y la clase pasada vimos un montón de criterios para decidir si la serie converge o diverge, ¿no? Sin tener que hacer la cuenta, digamos, ¿no? O sea, muchas veces no hace falta saber exactamente a cuánto converge, sino saber si converge o no, para después hacer la cuenta numéricamente con una computadora, ¿no? O para demostrar un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, todos los métodos que vimos, salvo el criterio de divergencia que servía para cualquier tipo de serie, eran, ¿sí? Si se fijan en las condiciones de los que pusimos en los criterios, eran todos para series de términos positivos, o sea, cuando estamos sumando cosas positivas, ¿sí? Siempre sumamos y va creciendo. Cuando empieza a haber términos positivos y negativos, ¿sí? Ya ahí es un poquito más delicado el tema, porque bueno, puede ir, ¿sí? Cuando estamos sumando, ahora sumamos algo positivo, sube, algo negativo baja, entonces está siempre como oscilando, si quieren, o sube y baja. Entonces, ahí ya es más delicado, hay que tener más cuidado, ¿sí? Entonces esos criterios que vimos ya no los podemos usar. Pero igual tenemos algunas herramientas, ¿sí? Cuando son series de términos de cualquier tipo, positivos y negativos. Vamos a ver algunos, en particular, si la serie es lo que se llama alternada, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la podemos escribir de esta manera. Ahora vemos todo lo de arriba, pero fíjense en esto, ¿sí? Alternada quiere decir una serie de este tipo, donde el término general, ¿sí? El término general, que ¿sí? Lo podemos escribir como menos 1 a la n por b de n. Entonces fíjense que este menos 1 a la n, lo que hace es ir cambiando el signo, ¿no? Cuando n es par es positivo, cuando n es impar es negativo. Entonces siempre un término es positivo, otro negativo, asumiendo que el bn es una sucesión de términos positivos, ¿no? Entonces si bn es positivo, este menos 1 a la n lo que hace justamente es ir cambiando el signo. Eso es una serie alternada, ¿sí? Eso es una serie alternada. Bueno, entonces en este caso en particular, entonces tenemos términos positivos y negativos, ¿sí? Pero lo interesante es que es uno positivo, uno negativo, uno positivo, negativo, ¿sí? Entonces este que es alternada, para decidir si converge o no, tenemos el criterio de Leibniz que no vamos a demostrar, ¿sí? ¿Y qué dice el criterio de Leibniz? Bueno, dice que si tenés entonces una sucesión cuyos términos son positivos, estrictamente positivos, Bn, ¿sí? Los Bn son positivos, para todo n, esa sucesión es decreciente, ¿sí? Es decreciente, y el límite para n teniendo infinito del término general de esa sucesión es igual a 0, entonces la serie alternada formada con esa sucesión converge. Entonces si se cumplen estas tres condiciones, la serie converge. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Fíjense esta serie. ¿Sí? Tenemos esta serie, queremos ver si converge o diverge. Entonces, una serie, fíjense que en algunos términos son positivos, otros negativos, ¿sí? Pero como está este menos 1 a la n, por suerte, este menos 1 a la n, esta serie es una serie alternada, ¿sí? Si quieren podemos ver un poquito qué cosas son, ¿sí? Para n igual a 1 sería menos 1, para n igual a 2 sería menos 1 al cuadrado, que es 1, ¿sí? Dividido 2, para n igual a 3, todo queda menos un tercio, para n igual a 4 queda más un cuarto, ¿sí? Y así, menos un quinto, más un sexto. Fíjense que es los recíprocos de los naturales, ¿no? Era parecido a la serie armónica que teníamos antes, pero van cambiando los signos, ¿sí? Entonces esto es lo que se llama la serie armónica alternada. Bueno, entonces tenemos una serie alternada, ¿sí? Ahora lo que tendremos que ver entonces es
si cumple todas estas condiciones para ver si converge, si cumple las condiciones del criterio de Leibniz. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, primero tendríamos que ver si el término general, entonces vamos a aclarar acá, ¿no? Entonces, el B sub n es lo que acompañaba el menos 1 a la n, que sería este 1 sobre n, ¿no? El Bn entonces es 1 sobre n. Esta es la sucesión que hay que analizar. Primero hay que ver que sea positiva, bien. Sí, 1 sobre n obviamente es estrictamente mayor que 0 para todo n. Para todo n es mayor que 0, ¿no? Bueno, son los que nos interesan, ¿no? Y ahora hay que demostrar que es decreciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer que es decreciente? Bueno, hay que demostrar que el Bn más 1 es siempre menor que el Bn. Hay que demostrar esto. El término siguiente es más chico que el de ahora. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Bueno, hay que hacer aparecer, digamos, partiendo de alguno de estos parecidos a lo que hicimos la vez pasada, ¿sí? Con los criterios de comparación directa, un poquito, es empezar de algo obvio, entonces 1 mayor que 0 o n más 1 mayor que n. Hacemos la inversa ahora, ¿sí? Entonces 1 sobre n más 1 es menor, ¿sí? Cambia el signo de desigualdad, es menor que 1 sobre n. Y bueno, este que está acá no es otra cosa que Bn más 1, y este que está acá es el B sub n. Entonces, ahí mostramos que es decreciente. Otra forma, ¿sí? En este es como bien sencillo hacerlo de esta manera, no hay ningún problema. Pero si tenemos una serie un poquito más complicada, otra manera de hacerlo es pensarlo como que es la sucesión es una función, ¿sí? Reemplazar el n por x, entonces pensar en la función f de x 1 sobre x y calcular la derivada, ¿sí? ¿Por qué? Pues si la derivada es negativa es que está decreciendo. Entonces calculamos la derivada, f' de x, ¿sí? En este caso la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, y fíjense que esta expresión que está acá siempre es menor que 0 para cualquier x, ¿no? 1 sobre x al cuadrado es siempre positivo, con el menos que está acá adelante, eso es siempre negativo. Como es siempre negativo, la función 1 sobre x quiere decir que es decreciente, ¿sí? Y 1 sobre n, si la sucesión 1 sobre n, entonces también va a decrecer. Profe, Sí. me quedó una duda ahí con el paso del 2. ¿Por qué cambiaría la desigualdad? Cuando tomas la inversa, ¿no? De acá a acá cambia la desigualdad porque estás haciendo la inversa, Está bien. ¿no? Para tomar la función inversa cambia la desigualdad. Es como multiplicar por menos 1, ¿sí? Y la última condición era que el límite cuando n tiende a infinito del término general, entonces en este caso 1 sobre n, en este caso n tiende a infinito, 1 sobre n es 1 sobre infinito que tiende a 0. O sea que también cumple, ¿sí? Cumple las tres condiciones, o sea que la serie armónica alternada converge. ¿Sí? Decimos que la serie armónica alternada converge, o sea que tiende a algún número. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, a ver. Menos 1 a la n, 3n sobre 4n menos 1. Entonces, que también es una serie alternada, ¿sí? Con Bn igual a 3n sobre 4n menos 1, ¿sí? Que es lo que acompaña el menos 1 a la n. Y ahora de vuelta, entonces, vamos a verificar las condiciones, ¿sí? Entonces, primero, 3n dividido 4n menos 1 es siempre mayor que 0, ¿sí? Esto, bueno, hay que tener cuidado porque acá hay que ver el denominador, ¿no? Que tiene una raíz. Lo que pasa es que la raíz es cuando n vale un cuarto, que no puede ser, obviamente, así que para todos los n naturales, este no tiene problema, así acuérdense que la serie esta va de 1 hasta infinito, o sea que para esos valores esto es siempre positivo. Esto siempre es positivo, así que no hay problema. Se los dejo para que piensen, ¿qué pasa si para algunos primeros n no es positivo, es negativo? ¿Sí? Pero, no sé, es en vez de a partir de 1, a partir de 10 sea positivo el denominador. ¿Qué pasaría? ¿Lo podemos usar el criterio de Leibniz o no? Bueno, se lo dejo para que lo piensen. Creo que la guía algún ejercicio tiene así. ¿Qué más? Bueno, ahora hay que
habría que ver que es decreciente, pero antes de hacerlo decreciente, veamos este límite, ¿sí? Empiezo con lo más fácil, por ahí el decreciente siempre lo dejamos para el final, salvo que veamos que sea sencillo. ¿Pero por qué? Bueno, porque fíjense que el límite, cuando n tiende a infinito, de esta expresión, de 3n sobre 4n menos 1, ¿a qué tiende cuando n tiende a infinito? Tiende a 3/4, exactamente, ¿sí? Tiende a 3/4, es este coeficiente, dividido este coeficiente, el orden mayor, 3/4, ¿sí? Que es distinto de 0. Entonces, no cumple, ¿sí? No cumple la condición, la tercera condición del criterio de Leibniz, ¿no? ¿Para atrás? No cumple esta condición. Entonces, ¿qué pasa con la serie? ¿Diverge? No, no lo sé, ¿sí? El criterio de Leibniz, ¿sí? Esto es importantísimo, el criterio de Leibniz lo que nos dice es, si se cumplen estas tres cosas, entonces sé que la serie converge. Si alguna de estas cosas no se cumplen, no puedo usar el criterio de Leibniz, ¿sí? No puedo concluir nada con el criterio de Leibniz. Entonces tenéis que usar otra cosa, tenéis que usar otro método, ¿sí? El tema es que, bueno, lo que falló del criterio de Leibniz más o menos nos da una idea de qué es lo que está pasando. ¿Ok? O sea, ¿qué hicimos acá? Agarramos el término general, ¿sí? Pero la parte positiva del término general, y el límite no nos da 0. Entonces, quizás lo que está fallando es la condición necesaria. Entonces, ahora volvemos a la serie original, el término general original, que es con el menos 1 a la n, ¿sí? Con el menos 1 a la n, y calculamos ese límite. ¿Para qué? Para usar el criterio de la divergencia, el que vimos la vez pasada. Entonces, de vuelta, con Leibniz no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, ya está, ese término general que era el término positivo no lo podemos usar. Tenemos que volver a nuestra serie original, a todo esto, y analizar qué pasa con esa. Bueno, la única herramienta que nos quedaba era el criterio de la divergencia. Entonces, fíjense que ahora si calculamos el límite, este límite que está acá, ¿a qué va tendiendo? Bueno, ojo porque, justamente, ¿qué va haciendo? En este tendía a 3/4, pero en este, ¿qué va a hacer? Bueno, este es como que a medida que n crece, ¿sí? Vamos a dar uno positivo, uno negativo, por culpa del menos 1 a la n, ¿sí? Uno positivo, uno negativo, uno positivo y uno negativo. Entonces, como que va a tender, por acá arriba, es como que va a tender al 3/4 y por acá abajo al menos 3/4. Pero va a ir oscilando entre esos dos valores, ¿no? Es como asintóticamente se va acercando a los dos valores, pero va a ir oscilando. Más y menos 3/4, dependiendo si es par o impar. O sea que no tiende a nada, ¿sí? No existe ese límite porque está oscilando, ¿sí? O sea que, por el criterio de la divergencia, como el límite del término general no tiende a 0, la serie diverge, ¿sí? Entonces fíjense, también vayan viendo cómo estamos justificando todas las cosas. Siempre estamos diciendo qué usamos, por qué lo podemos usar y cuál es la conclusión de usar cada criterio, ¿sí? Así que este diverge, ¿sí? Y la condición que falló es la que más o menos nos dijo qué es lo que podía estar pasando, ¿sí? ¿Estamos? Hagamos uno más. Digamos este. Menos 1 a la n más 1, n al cuadrado dividido n al cubo más 1. Entonces este también es, ¿no? Acá es menos 1 a la n más 1. Bueno, igual está oscilando, ¿no? ¿Qué es lo que cambia que sea menos 1 a la n más 1 en vez de menos 1 a la n? ¿Qué cambia? Lo que cambia, ¿sí? Lo que cambia es el signo del primer término, ¿sí? Si era a la n, el primero era negativo. Ahora que es n más 1, el primer término va a ser positivo, ¿sí? Pero sigue siendo alternada, ¿sí? Entonces hay que analizar eso, ¿sí? Hay que analizar eso. Ojo, ahí en la guía tienen algún otro ejercicio. No es siempre menos 1 a cualquier cosa va a ser alternada, ¿sí? Verifique que efectivamente sea alternada. Entonces el menos 1 a la n más 1 hace ese cambio de signo, que sea alternada, y este que acompaña sería el b sub n, ¿sí? Que en este caso siempre es positivo. Entonces, usemos Leibniz, n al cuadrado dividido n al cubo más 1, ese es siempre positivo, no hay ningún problema para n naturales.
Y para ahora tenemos que ver que si es decreciente, ¿sí? Entonces para ver si es decreciente, ya con toda esta expresión, hacerlo así, manejando, o sea, habría que mostrar, ¿sí? Básicamente que habría que mostrar que el Bn más 1 es menor que el Bn, o sea que n más 1 al cuadrado dividido n más 1 al cubo más 1 es menor que n al cuadrado dividido n al cubo más 1, ¿no? Bueno, hacer esto así, algebraicamente, quizás sea medio complicado, ¿sí? De encontrarle la vuelta para demostrar esta desigualdad. Entonces, en este caso, recurrimos al método de, bueno, plantear que hay una función, f de x, que es x cuadrado dividido x al cubo más 1, ¿sí? Entonces, toma los valores de la sucesión y derivar esta función, ¿sí? Entonces, vamos a derivar esta función. Acá es la derivada de un cociente, ¿sí? Así que la derivada del primero, que es 2x, por el segundo sin derivar, x al cubo más 1, menos el primero sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del denominador, que es 3x al cuadrado. Todo dividido el denominador al cuadrado. Pues esto lo podemos trabajar un poquito, acá arriba, ¿sí? Sacando algunos factores comunes, esto es al cuadrado. Entonces fíjense que nos queda x y 2 menos x al cubo, ¿sí? Entonces fíjense que esto es negativo para x mayores que la raíz cúbica de 2. Eso sale de acá, ¿no? Es ver cuándo este término es negativo. Si el x va a ser siempre positivo, y lo que tenemos que ver es este término cuándo va a ser negativo. ¿Sí? Es la raíz cúbica de 2, ¿sí? Que es un poquito mayor que 1. O sea, el primer término, ¿sí? El primer término de esta serie, que empezaba en 1, para ese primer término la derivada es positiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Así como está, es como que el Leibniz no lo podemos usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no es siempre negativo. Al principio no es decreciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la serie la podemos dividir así. Claro, sacamos de la serie el primer término. Entonces, la serie que teníamos inicialmente, que iba de 1 a infinito, la escribimos como el primer término 1 más una serie que empieza en 2. ¿Sí? Y entonces aplicamos Leibniz a esta serie en realidad. ¿Sí? Aplicamos Leibniz a esa serie. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, que si esta serie converge, como le estamos sumando un número finito, a 1 es un número finito, la serie original también va a converger. Y si la serie empezando en 2 diverge, como le estamos sumando un número finito, la serie original también diverge. O sea que no importa dónde empecemos, ¿sí? No importa dónde empecemos la serie, el comportamiento va a ser el mismo. El número al cual converge es distinto, obviamente, ¿sí? Porque estamos sumando el número. Igual lo podemos calcular. Pero lo importante es que no cambia la convergencia, ¿sí? No cambia la convergencia, no importa dónde empecemos a mirar la serie, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, básicamente es lo que les conté en la clase pasada, ¿no? Lo que importa para la convergencia es la colita de la serie, ¿sí? ¿Qué pasa cuando n es muy grande? ¿Sí? Desde algo muy grande hasta infinito. Eso es lo que importa para ver si la serie converge o no. Entonces no importa si empezamos en 1, 2, 5, 10, 20 millones. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque los primeros 20 millones de números es un número finito. ¿Será grande? Sí, pero es finito. Entonces no afecta a la convergencia. Entonces, n al cuadrado y n al cubo más 1 decrece para todos los n estrictamente mayores o iguales que 2. Y la tercera condición, ¿sí? Era el límite del b sub n, ¿sí? En este caso es n al cuadrado y n al cubo más 1, que acá, como el orden del denominador es mayor que el numerador, nos da que tiende a 0. Bien, así que ya está, se cumplen las tres cosas, entonces la serie esa alternada converge. ¿Cuál? La de n igual a 2, ¿sí? Pero, por lo que hablamos acá, la serie desde n igual a 1 también va a converger, ¿sí? Porque es sumarle un solo número finito. ¿Estamos? Y entonces fíjense cómo fuimos
relacionando una cosa con la otra, ¿sí? Entonces Leibniz lo aplicamos a la de es de n igual a 2 y como es un número finito, la otra serie también converge, ¿sí? Esto también lo van a tener que hacer en varios ejercicios de la guía. Esta misma idea, ¿sí? Esta misma idea también la van a necesitar para los criterios que, no sé si ya estuvieron adelantando en la guía, pero en algunos ejercicios de la guía, esta idea también la tuvieron que usar para los criterios que vimos en la clase pasada, ¿sí? El criterio de la integral, criterio de comparación directa, ¿sí? Porque bueno, por ahí la condición no se cumple exactamente para los números que queremos, ¿sí? Por ahí una función es mayor que otra, pero a partir de un determinado número, ¿sí? Al principio no, bueno, no hay problema, los dejamos de lado a los primeros términos y listo, ¿sí? El criterio de la integral también creo que hay alguno porque la asociación creo que empieza en 0 y creo que la integral no la pueden hacer desde 0, la tienen que empezar desde 1, ahora no me acuerdo bien qué ejercicio era por ahí, pero bueno, lo tienen por ahí. Bien. Perfecto. Ahora, con las series estas de términos positivos y negativos, ¿sí? Entonces, Leibniz es para alternar, ¿sí? Ahora abramos un poquito más el ambiente y hablemos ya de cualquier serie, ¿sí? De términos positivos y negativos. No tienen por qué ser alternadas. Bueno, cuando decimos que la serie converge, hay como una cualidad más que le tenemos que agregar, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver cuál es y después vamos a explicar de qué se trata un poquito, ¿sí? Estas cosas ya no las podemos demostrar, no tenemos las matemáticas suficientes para hacer demostraciones de estas cosas, entonces, por ahora, nos van a tener que creer, digamos, ¿sí? ¿Qué es la convergencia condicional? ¿Sí? Y por ahora es una definición, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Si la serie converge y la serie de términos de valor absoluto diverge, ¿sí? O sea que si agarramos esta serie, tenía el término general que podían ser términos positivos y negativos, ¿sí? Cualquier signo. Ahora agarramos la serie que tomamos el valor absoluto de todos esos términos, ¿sí? O sea que ahora esta serie es una serie de términos positivos, ¿sí? Son todos positivos las cosas que sumamos. Entonces, si esta converge, ¿sí? La original converge, ¿cómo lo decidimos? Bueno, si es alternada por Leibniz. Y si no, bueno, ahora vamos a ver otra forma. Pero si esa converge y la del valor absoluto diverge, se dice que la serie converge condicionalmente. ¿Sí? Se dice que converge condicionalmente. Por eso es un nombre. Y si la de la serie original converge, la que es positivo y negativo converge, y la del valor absoluto también converge, entonces en ese caso la serie original converge absolutamente. Absolutamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. La serie armónica alternada, ¿sí? La serie armónica alternada. Esta acabamos de demostrar que converge, ¿sí? Esta acabamos de demostrar que converge. Pero, ¿cuál es la...? ¿Sí? Entonces, esta sería, si quieren, este sería nuestro A sub n. Entonces, la que es la sumatoria de n igual a 1 infinito del módulo de A sub n, en este caso, ¿quién es? Es esta serie, la serie sumatoria de 1 hasta infinito de el módulo de menos 1 a la n sobre n. Cuando hacemos sacar un módulo, el menos 1 a la n desaparece. O sea que quedaría 1 sobre n. Bueno, ¿esta serie cuál es? Esta serie es la armónica, ¿sí? La serie armónica que analizamos la clase pasada. ¿Se acuerdan? La clase pasada con el criterio de la integral, analizamos qué pasaba con esta serie armónica. Que vimos que diverge. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos esta serie alternada que converge, lo acabamos de demostrar con el criterio de Leibniz, pero la serie de sus módulos, de sus términos de valor absoluto, diverge. Diverge. Entonces, como la serie converge y la de valor absoluto diverge, la serie converge condicionalmente, ¿sí? O es condicionalmente convergente. Entonces veamos un poquito, a ver, ¿qué quiere decir eso? Bueno, fíjense, podemos agarrar esta serie, la armónica alternada, 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto, esta
no es exactamente esta, es con n más 1, ¿sí? Pero no importa. Bueno, esto se puede demostrar, ¿sí? Se puede demostrar que da logaritmo natural de 2. Creo que les dejé algún apunte de esto, o algún ejercicio adicional que creo que sí. Bueno, pero se puede demostrar que esto da logaritmo natural de 2. Lo van a hacer en mate C también esto, así que no se preocupen. No es tan sencillo, pero lo van a poder hacer. ¿Sí? Entonces, como dijimos que converge, bueno, sí, converge a un número, listo. Esta serie, así como está, converge a logaritmo natural de 2. Entonces ahora hagamos una cosita, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a dividir por 2. Todo esto, ¿sí? Vamos a dividir por 2. Entonces, en vez de 1 nos queda un medio, en vez de menos un cuarto nos queda menos un cuarto, en vez de un tercio nos queda un sexto, en vez de menos un cuarto nos queda menos un octavo, y así. O sea, agarramos la de arriba y la dividimos por 2. ¿Sí? Las dividimos por 2. Y ahora la reacomodamos, ¿sí? Agregamos estos ceros, total no importa, haríamos todos estos ceros. ¿Sí? Y ahora vamos a sumar estas dos. ¿Sí? Vamos a sumar estas dos. Entonces fíjense, nos va a quedar este 1 con el 0, nos queda un 1, este 1 medio con este 1 medio se cancela, entonces nos queda este 1 tercio acá, ¿sí? Este menos 1 cuarto, cuando sumamos con este menos 1 cuarto, nos queda menos 1 medio, este 1 quinto queda acá, el 1 séptimo va a estar de acá, también va a quedar, el menos 1 octavo con el menos 1 octavo que estaba acá arriba, nos va a quedar este menos 1 cuarto. Y entonces, ahora me tienen que creer, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que va quedando. Queda el 1, el menos 1 medio, el 1 tercio, el menos 1 cuarto, más 1 quinto, por acá va a haber un menos 1 sexto, el 1 séptimo. O sea que nos quedó de vuelta, ¿sí? Nos quedó de vuelta los términos de la serie esa armónica alternada, pero nos quedaron en otro orden, ¿sí? Nos quedaron en otro orden. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto que operamos acá? Que la suma de todos esos términos de la serie ahora converge a 3 medios del logaritmo natural de 2, ¿sí? Pero acá dijimos que convergía al logaritmo natural de 2. O sea, ahora operamos y resulta que esta serie ahora nos da 3 medios del logaritmo natural de 2. ¿Cuál es? ¿A qué converge entonces? ¿Al logaritmo natural de 2 o a 3 medios del logaritmo natural de 2? ¿Qué es lo que está mal? ¿Sí? ¿Alguno se le ocurre algo? ¿O está bien? ¿O estamos haciendo mal las cuentas? ¿Sí? ¿Qué es lo que está fallando? Depende del orden. Claro, el tema es ese, ¿no? Justamente. Lo que cambió de acá arriba a acá abajo es justamente el orden, ¿sí? ¿Qué dijimos que era una sucesión? Era una serie, un conjunto de números o una lista de números ordenada, ¿sí? Entonces, cuando sumamos agarro el primero, le sumo el segundo, después le sumo el tercero, después le sumo el cuarto, ¿sí? Los vamos sumando en orden. Claro, cuando son positivos es como que no importa, porque siempre estamos sumando y creciendo. Cuando son positivos y negativos, ahí sí importa el orden. Ahí sí importa el orden. Entonces, no es lo mismo sumarlos en este orden que sumarlos en este otro. Por eso es condicionalmente convergente. Si cambiamos el orden en el que lo sumamos, ¿va a converger? Sí, va a converger. Ahora, ¿cuánto va a converger? Depende de cómo hagamos el orden, ¿sí? Entonces, si cambiamos el orden en que sumamos los números, va a converger a otra cosa. Y por eso es condicionalmente convergente. Parece una locura, ¿no? Pero es así, ¿sí? Es así, el orden importa, es importantísimo. ¿Mm? Y bueno, estas son las cosas raras y sutiles que pasan con los infinitos, ¿sí? Cuando aparecen infinitos ya hay que prender las alarmas, hay que trabajar con mucho cuidado. Entonces, bueno, nosotros lo estamos comentando acá, pero se imaginan que para demostrar esto no es tan sencillo y bueno, hay que usar toda otra rama de matemática que todavía no tenemos, ¿sí? Entonces, por ahora nos quedamos con la idea, ¿sí? Que la van a volver a repasar en Mate C, ahora les voy a contar cuándo. Pero entonces, cuando es condicionalmente convergente, quiere decir que si reordenamos los términos, puede ser que converja a otro número. Ahora, ¿va a converger? Sí, seguro que va a converger.
pero no sé si va a converger al mismo número. ¿Sí? Eso quiere decir condicionalmente convergente. Ahora, si es absolutamente convergente, eso quiere decir que no importa cómo ordenemos los números, siempre va a converger a exactamente el mismo número. ¿Sí? Por eso es importante definir, cuando tenemos una serie de términos positivos y negativos, si es condicionalmente convergente o absolutamente convergente. Bien, entonces, ahora que ya sabemos esto, veamos el último criterio, ¿sí? Que en realidad es el teorema de la convergencia absoluta. ¿Sí? Que esta es la herramienta que nos va a servir para utilizar en cualquier serie que sea de términos positivos y negativos, ¿sí? No solamente alternadas. Acuérdense, Leibniz es solamente alternada, ¿sí? Tiene que ser alternada, si no, no funciona. ¿Y qué nos dice el teorema de convergencia absoluta? Bueno, que si agarramos la serie de términos positivos, ¿sí? Una serie de términos positivos, y podemos demostrar que converge con todos los criterios que vimos la vez pasada, entonces la serie de términos positivos y negativos, a su n, ¿sí? Va a converger absolutamente. Nos vamos a demostrarlo y después vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar. Entonces, vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Si tenemos una serie cuyos términos son positivos y negativos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos analizar la serie de términos positivos, o sea que tomamos el valor absoluto de la sucesión, ¿sí? Entonces esta serie en términos positivos, y analizamos eso. Si esa serie converge, entonces la que yo quería, ¿sí? La que nosotros queríamos originalmente, también va a converger, y va a converger absolutamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo demostramos? Bueno, analicemos entonces esta sucesión. Formamos la b sub n como a sub n más el módulo de a sub n. Entonces acuérdense que a sub n podían ser positivos y negativos, ¿sí? Bueno, pero por la forma en que está armado esto, el b sub n es siempre mayor que 0, ¿sí? Entonces fíjense, cuando a sub n sea negativo, acá esto que nos va a quedar, nos va a negativo, ¿no? Cuando n sub n sea negativo nos va a quedar, no sé, por ejemplo, menos 1 más el módulo de menos 1, que es 0, obviamente, ¿no? El número más su módulo, si el número es negativo, nos da 0. Y si el a sub n es positivo, en ese caso va a quedar 2 veces a sub n, ¿sí? Entonces, podemos acotar ese término b sub n con 2 y con 2 veces el módulo de a sub n, ¿sí? Bueno, pero usando esto, ¿sí? Usando esta desigualdad, ¿sí? Que esté el 2 ahí, no pasa nada, pero ¿qué sabemos? Acá podemos usar el criterio de comparación directa, ¿sí? Esta serie es de términos positivos, entonces, fíjense, es mayor que 0. Esta serie también de términos positivos, entonces, podemos usar el criterio de comparación directa, que ¿qué nos dice? Que si la serie del módulo de a sub n converge, por el criterio de comparación directa, esta serie también converge, ¿sí? La más grande converge, acuérdense cómo era, si la sucesión más grande converge, ¿sí? Que es esta que está acá, esta otra, que es la más chica, no le queda otra que converger, ¿sí? Este es el criterio de comparación directa que hicimos la vez pasada, ¿sí? Entonces teníamos una relación entre las dos sucesiones y a partir de esa relación podríamos sacar una relación entre las series, ¿sí? Entonces, si acá es donde estamos usando la hipótesis de nuestro teorema, ¿no? Si esta serie converge, esta de b sub n converge. Bien. Bueno, pero entonces, si bn converge, podríamos reescribir el a sub n de esta manera. Bn menos el módulo de a sub n. Y entonces, la serie que teníamos originalmente, la que queremos decir algo, si queremos concluir algo de esta serie, la podemos reescribir de esta manera, fíjense, como la serie de bn menos la serie del módulo de a sub n, ¿sí? Bueno, pero fíjense que acabamos de mostrar. Esta converge. Esta converge. Y esta nos lo dicen que también converge. La resta de dos series que converge, ¿sí? Lo vimos la vez pasada, si las dos series convergen, la resta también converge, ¿sí? Entonces acá acabamos de mostrar que si la serie de valor absoluto converge, la serie original también converge.
Entonces, como esta converge y la del valor absoluto converge, esa es la definición de convergencia absoluta. ¿Sí? Entonces, ahí mostramos que converge absolutamente. Entonces, ¿cuándo sirve esto? ¿Sí? ¿Cuándo sirve esto? Bueno, por ejemplo, tenemos esta serie, ¿sí? Menos de la n sobre n factorial. Bueno, esto lo podríamos hacer con el criterio de Leibniz. Bueno, va a estar un poquito complicado, pero lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es alternada, ¿no? Esto podríamos escribir como, este término general lo podríamos escribir como menos 1 a la n por e a la n sobre n factorial, ¿no? Bueno, podríamos ver qué pasa con esto, con Leibniz, ¿sí? Se va a poder complicar un poquito demostrar que es decreciente, ¿sí? Porque está el n factorial, entonces ya ahí poner una función va a ser complicado con el n factorial, habría que hacerlo sí o sí algebraicamente, y no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Te los dejo si quieren para que intenten hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos usar el criterio, el teorema de la convergencia absoluta. Entonces, ¿qué dice el teorema de la convergencia absoluta? Bueno, que analice la serie del valor absoluto. O sea, que analicemos esta serie. Cuando tomamos el valor absoluto, el menos 1 en n desaparece. Entonces, nuestro problema original es analizar una serie de términos positivos y negativos. Ahora lo convertimos en un problema de analizar una serie de términos positivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene bueno esto? Que podemos usar todos los criterios que vimos la vez pasada. ¿Sí? Entonces, ahora hay que pensar qué uso. ¿Qué usamos cuando teníamos este tipo de cosas? A ver quién se le ocurre. Escucho ideas. El del cociente, exactamente. ¿Sí? Cuando hay factorial y potencias, y ahí en general, no siempre, ¿no? Pero en general por ahí conviene empezar con el del cociente. Primero también estaría bueno, ¿sí? Lo voy a hacer acá, estaría verificar, antes de hacer nada, que cumplamos la condición necesaria. Porque en general es fácil, ¿sí? Entonces se pierde nada, unos segundos en verificar que se cumple la condición necesaria. ¿La condición necesaria quién era? Bueno, ver el límite cuando n tiende a infinito del término general, o sea, de e a la n sobre n factorial. ¿Sí? Bueno, ¿y esto a qué tiende? A ver si alguno leyó la guía. O solamente leyeron la parte de los ejercicios y se saltean los bloques de párrafos. Los párrafos, ¿sí? Esto tiende a cero. ¿Y por qué tiende a cero? ¿Cómo justificamos que tiende a cero? ¿Sí? Que lo vieron esto. ¿Lo vieron? Es más rápido que el numerador. Bueno, ¿qué quería decir que crece más rápido? ¿Cómo lo llamábamos eso? Tenía un nombre. Yo para recordárselo, no pasa nada. De mayor orden de magnitud. El orden de magnitud, exactamente, ¿sí? El n factorial crece, ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Crece muchísimo más rápido que cualquier exponencial, ¿sí? Es como están el logaritmo, ¿no? El orden del logaritmo, polinomios, después venían las potencias con base mayor que 1, ¿no? Obviamente, y después vendría el exponencial, ¿no? Estos son como los órdenes de magnitud. Entonces, en este caso, por orden de magnitud, la exponencial crece más lento que el n factorial, o el n factorial crece mucho más rápido, y esto tiende a cero. Exactamente. Bien. Entonces, quería recordarlo para que es como lo tienen que justificar, digamos, en el examen. ¿Sí? Entonces, usamos el criterio del creciente. Para el criterio del cociente, entonces, tomamos en este caso, el bn más 1, ¿no? Que sería entonces e a la n más 1 sobre n más 1 factorial, dividido el b sub n, que sería e a la n dividido n factorial. ¿Sí? Le damos la vuelta y queda así como está acá. Bueno, y ahora reescribimoslo. El n más 1 factorial lo escribimos como n más 1 por n factorial. ¿Sí? Esa es la propiedad del factorial que vimos la vez pasada. Y el e a la n más 1, usando las propiedades de la potencia, quedaría como e a la n por e a la 1. ¿Sí? ¿Y qué nos sirve esto? Bueno, que ahora este n factorial se cancela con este n factorial, este a la n se cancela con este a la n, y nos queda el límite de e dividido n más 1. Que este límite da 0, ¿no? Un número dividido algo que tiende a infinito tiende a 0. Bien, como nos dio 0, que es menor que 1, ¿sí? La serie, ¿cuál?
siempre hay que decir, ¿sí? Si acá ponen la serie converge, eso es ambiguo, ¿no? ¿Por qué? Y por acá tenemos en este ejercicio, fíjense que acabamos de empezar, tenemos dos series, esta y esta. Entonces no pueden decir, entonces la serie converge. No, tenemos dos, ¿sí? Entonces hay que decir quién es la que converge. Bueno, la que converge es esta, ¿sí? La de valor absoluto, ¿sí? Entonces sean precisos, por favor. No es de esnovista, digamos, ¿sí? De hincha pelota, sino que es importante, porque a veces se confunden y hacen cualquier cosa, justamente, ¿sí? Lo terminan acá el ejercicio. Y no, nosotros te estamos preguntando de la original, ¿sí? De la que tiene un signo menos, ¿sí? Entonces, si ustedes se ordenan, también les va a ayudar a ustedes a escribirlo bien, ¿sí? A no confundirse. Entonces, bien, esta converge. Bien, entonces, como esta converge, por el teorema de convergencia absoluta, la serie original, que era la que tenía términos positivos y negativos, converge y converge absolutamente, ¿sí? Entonces, en este caso, pudimos usar el teorema de convergencia absoluta para decidir si esta serie convergía o no. ¿Sí? Y fíjense que solamente ya usando el teorema de convergencia absoluta ya nos dice si converge absoluta o condicionalmente, ¿sí? En este caso, absolutamente. ¿Qué pasa si analizamos la serie de valor absoluto? A ver, el ejercicio que tenía... No, está bien. ¿Qué pasa si analizamos la serie de valor absoluto y nos da que diverge? ¿Qué hacemos ahí? ¿Terminó ahí el ejercicio? Claro, entonces, exactamente, no terminó ahí el ejercicio, ¿no? Lo único que, o sea, la original no sabemos, todavía puede ser que converja, ¿sí? Entonces, si esta serie nos da que diverge, claro, exactamente, la original todavía puede ser que converja condicionalmente. Entonces va a haber que volver a la serie de términos positivos y negativos y analizarla. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la única herramienta que nos queda es la de Leibniz. No hay otra, ¿sí? O el criterio de la divergencia, pero ese supuestamente ya lo verificamos al principio, es lo primero que hacemos, ¿no? Vaya metiéndose esa como un criterio, ¿sí? Para una receta para analizar series, es, bueno, primero me fijo el criterio de la divergencia, ¿sí? Y la condición necesaria, a ver si se cumple, y si no, sigo, ¿sí? Que en general se va a cumplir. Pero entonces, si analizamos el valor absoluto y nos da que diverge, tenemos que analizar la original. Y la única herramienta que tenemos nosotros es el criterio de Leibniz. O sea, que tiene que ser alternada. Si no es alternada, se nos acabaron las herramientas en esta materia, ¿sí? Más adelante van a haber otras, pero por ahora es lo único. Entonces también nos ayuda, ¿sí? El tener unas herramientas acotadas nos ayuda un poquito a decidir, ¿sí? Si resulta que no es alternada y algo estamos haciendo mal. Entonces, si va a ser alternada, usamos Leibniz. Y bueno, si Leibniz da que converge, va a converger condicionalmente. Y si no, es porque diverge. ¿Sí? Entonces, en general, conviene empezar analizando la serie de valor absoluto. ¿Sí? En general, ¿por qué? Y porque si llega a quedar converge, termina el ejercicio. Y si no, bueno, habrá que usar Leibniz. Pero si empiezan usando Leibniz, ¿sí? Usan Leibniz. Leibniz la idea que converge. Bueno, todavía tienen que ir a analizar el valor absoluto para ver si convergía condicionalmente o convergía absolutamente. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? ¿Cómo es el caminito? Bueno, a medida que practiquen los ejercicios, se van a ir dando cuenta ustedes mismos, ¿sí? Qué conviene hacer primero y qué no. Pero más o menos ya les vamos tirando la idea de cuál es el camino. Bien. Claro, esto, lo que pasa es que para las series de valor absoluto, ya está, es esto, ¿sí? Entonces, este método se puede usar para todas, pero en particular es para las series que tienen términos positivos y negativos, ¿sí? Porque si ya son términos positivos no tiene sentido tomar el valor absoluto, es la misma, no queda la misma, ¿sí? Entonces está el teorema de convergencia absoluta es cuando tenemos series de cualquier tipo, ¿sí? No tienen por qué ser alternadas. Bien. Entonces, hasta acá sería lo que entraría al examen. Así que son todos los temas, todos los criterios, que ahora hay que empezar a jugar para ver cuándo usar cada uno, ¿sí? Cómo ir resolviendo. Y algunas cosas ya se las fuimos diciendo, cuando eran, qué criterio convenía cuando eran fracciones de polinomios, cuando había potencias, cuando había factoriales, ¿sí? En general uno siempre tiende a usar el criterio del cociente, pero hay veces que falla, sobre todo cuando hay polinomios, ¿sí? Cuando hay logaritmos quizás hay que usar criterio de comparación directa, entonces hay que pensar un poquito más, ya lo tienen ahí el de la guía, que seguramente que les costó, o nos van a preguntar ahora. Pero bueno, quería comentarles algunos más,
que aparecen por ahí y comentaros algo que debería haber visto en Mate A, pero hay muchos que no sé por qué, hay profesores que no les gusta. Entonces vamos a comentar algo y a completar alguna cosa de límites que tendrían que haber visto en Mate A. El que lo vio, genial. ¿Qué aparece cuando quiero resolver este ejercicio? Este ejercicio aparecen los adicionales, ¿sí? Aparecen los adicionales, que quizás alguno ya lo intentó resolver, bueno, porque lo puse ayer, pero los adicionales, así que no creo que todavía los hayan visto. Pero les va a aparecer una cosa así, ¿sí? Les va a aparecer una cosa así, que es n a la n dividido n factorial, esta serie. Es de términos positivos, no hay problema, pero bueno, lo que uno intenta hacer, ¿sí?, es utilizar el criterio del cociente. Entonces usamos el criterio del cociente, ¿sí? Síganme un poquito con las cuentas, vamos a practicar un poquito, ¿sí? Entonces fíjense, cuando usa el criterio del cociente aparece esto, es todo esto reemplazando n por n más 1, ¿sí? En todos lados donde diga n, entonces va a quedar n más 1 elevado a la n más 1, dividido n más 1 factorial, y después el a sub n, que sería n a la n dividido n factorial, ¿sí? Que como está el denominador, le damos la vuelta. Y ahora hay que hacer este límite, ¿sí? Este límite, que así como está, todavía no podemos hacer nada, entonces vamos a aplicar el mismo truquito que recién. Entonces fíjense que n más 1 a la n más 1, acá me quedó mal, sería n más 1 a la n, perdón ahí un typo, n más 1 a la n por n más 1, y abajo el n más 1 factorial es n más 1 por n factorial, ¿sí? Entonces, este se cancela con este se va a cancelar con este, ¿sí? Y nos queda n más 1 a la n dividido n a la n, ¿sí? O sea, que, bueno, vamos a hacer un poquito más detallado, ¿sí? O sea, nos quedaba esto, ¿sí? Esto es lo mismo que escribir n más 1 sobre n todo a la n, ¿sí? Y fíjense que acá el denominador lo podemos distribuir en el numerador, ¿sí? Y nos va a quedar 1, n sobre n, que es 1, más 1 sobre n. ¿Qué nos queda? Este límite, ¿sí? Nos queda este límite. Bueno, lo vimos el otro día, ¿no? Algunos dijeron, oye, esto da 1, ¿sí? Porque es 1 más un cachito, pero bueno, es un cachito, pero bueno, ese cachito lo que hace es que este límite dé algo distinto de 1. Pero ahora vamos a demostrarlo, ¿sí? Vamos a demostrarlo. El otro día les dije que daba e, pero vamos a demostrarlo. Entonces vamos a... ¿Cómo lo demostraban esto? ¿Sí? Este método sí lo vieron en Mate A, seguramente. Cuando tenemos estas cosas a la n, entonces suponemos que converge a un número, L, ¿sí? Entonces suponemos que converge a un número que es L, y vamos a ver a cuánto vale ese número L. ¿Y cómo hacemos? Bueno, la idea es que tenemos este n, entonces hay que bajar ese n. ¿Cómo hacemos para bajarlo? Bueno, podemos aplicar logaritmo de los dos lados, ¿sí? Y si se acuerdan, por cómo es el logaritmo, que es una función estrictamente creciente y monótonamente creciente, el logaritmo natural del límite es igual al límite del logaritmo natural, ¿no? Esto lo vieron en Mate A, espero que lo hayan visto. Y si no, no importa, acá lo ven, ¿sí? Como es monótonamente creciente, el logaritmo natural del límite de una expresión es igual que el límite del logaritmo natural, ¿sí? Entonces, acá el logaritmo entra como dentro del límite, ¿sí? Entonces, ahora podemos trabajar con este límite, ¿sí? Entonces eso hace que este n que estaba en el exponente lo podamos bajar multiplicando, es la propiedad del logaritmo, ¿sí? Entonces ahora trabajamos con este límite, a ver a qué tiende eso, ¿sí? Y ese límite va a ser igual al logaritmo natural, ¿sí? Bueno, entonces a ver, trabajemos con ese límite, lo vamos a reescribir, ¿sí? Este n que estaba acá multiplicando lo pasamos acá al denominador. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Fíjense, el logaritmo natural de 1 más 1 sobre n, ¿sí? Que esto, cuando n tiende a infinito, ¿sí? El 1 sobre n tiende a 0, o sea que tiende al logaritmo natural de 1, eso da menos infinito, ¿sí? Y 1 sobre, da 0, el logaritmo natural de 1 tiende a 0, y 1 sobre n también tiende a 0. O sea que nos quedó acá un 0 sobre 0, ¿sí? Que era indeterminado, justamente. Entonces todavía teníamos que trabajar con eso. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, ahí entra lo que se llamaba la regla del L'Hopital, ¿sí? Que algunos capaz que lo vieron, otros no. Es muy útil para
calcular límites, ¿sí? Límites cuando tenemos 0 sobre 0 o infinito sobre 0, cuando tenemos estas cosas indeterminadas. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que el límite cuando x tiende a infinito de dos funciones, f de x y g de x, va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de las derivadas de las dos funciones, ¿sí? De f' de x y g' de x. ¿Sí? Que en el caso de que se comporten igual, esto tiene mucho que ver con el criterio de comparación en el límite que habíamos visto las otras veces, ¿sí? Que básicamente es cómo se comportan las dos funciones. Si se comportan igual, este límite va a dar finito, y si se comportan distinto, va a dar cero. El tema es que lo que está diciendo esto es que para ver cómo se comportan, ¿sí? Si se comportan parecido, es equivalente a analizar la relación entre las dos funciones, la razón entre las funciones, que la razón entre las rectas tangentes. Básicamente nos está diciendo eso, ¿sí? A las estas derivadas, ¿sí? Entonces eso nos permite como bajar los órdenes, ¿sí? Entonces por acá vamos a hacer eso, vamos a aplicar el L'Hopital, ¿sí? Vamos a aplicar el L'Hopital. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, acá tenemos el 0 sobre 0, entonces lo que hacemos es derivar la de arriba. Déjenme acá hacer un poco de abuso de notación, ¿no? El n en realidad es discreto, pero esto habría que como hacerlo aparte, ¿no? Tomar que es una función, reemplazarlo por x, derivar las funciones de x y después comparar el límite de la sucesión con el de la función. Pero bueno, hagamos todo medio a lo bestia para no andar escribiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, déjenme derivar acá. No está bien estrictamente porque es una sucesión, no tiene sentido derivar una sucesión. Pero esto sería entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, 1 más 1 sobre n, por la derivada de lo de adentro, ¿sí? La derivada de 1 más 1 sobre n es menos 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? Entonces es la derivada de el 1 sobre n, menos 1 sobre n al cuadrado. Claro, exactamente, hay que hacer todo con f de x y después volver a la sucesión, ¿sí? Pero para no hacer todo eso, déjenme hacerlo todo acá. Total, igual funciona. Entonces, todo esto que está acá es la derivada del numerador, del logaritmo de 1 más 1 sobre n. Y la derivada de 1 sobre n es menos 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? Es la derivada de n a la menos 1, ¿sí? Esto es, bajamos el menos 1 y le bajamos, sería menos 1 menos 1, ¿no? Que es menos n a la menos 2, que es menos 1 sobre n al cuadrado. Y esto no debería ni hacerlo, ¿sí? Para que todavía tiene flojo mate A, era esta la derivada de 1 sobre n. Bueno, ¿y qué ganamos acá? Que este entonces se cancela con este, y acá el límite para n tiende a infinito de 1 dividido 1 más 1 sobre n, ¿sí? Cuando n tiende a infinito todo esto tiende a 0, y este límite da 1. Bueno, o sea que este límite da 1 usando el L'Hopital, ¿sí? Usando el L'Hopital, fíjense que logramos hacer el límite. ¿Pero quién era 1? Bueno, 1 era el logaritmo natural de L, ¿sí? Ese límite, volvamos para atrás, este límite que estamos calculando recién, era el logaritmo natural de L. Y nosotros lo que queremos hacer es L, ¿sí? Entonces, si 1 es el logaritmo natural de L, eso es porque L es igual a E. O sea que el límite original, ¿sí? Era E, que es un número mayor que 1. ¿Sí? Es un número mayor que 1. Y estamos usando el criterio del cociente, recordemos, ¿no? Estamos usando el criterio del cociente. Entonces, como esto da mayor que 1, la serie original diverge, ¿sí? El criterio del cociente, si ese cociente nos daba mayor que 1, era porque la serie diverge, ¿sí? No decrece lo suficientemente rápido. Entonces, en este caso, nos da mayor que 1. Entonces, acá acabamos de mostrar, ¿no? Con este límite que era E, recordemos por los dos para hacer hincapié, el límite que calculamos recién fue este. ¿Sí? El L nos dio E. O sea que acá demostramos que este límite daba E. De 1 más 1 sobre n a la n da E. Ahí lo demostramos. Que les debía de la clase pasada. Bien, entonces, esta serie divergía. ¿Sí? Esta serie diverge. En realidad, ¿sí? Todo esto lo hicimos para recordar esto del L'Hopital, ¿sí? Y ver cómo demostrar acá el criterio cociente. Pero en realidad esto podríamos haber analizado el criterio de la divergencia, ¿sí? Y analizar directamente qué pasa con este L de n dividido en n factorial. Con el término general cuando n es muy grande. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos reescribir esto?
¿sí? L a la n dividido n factorial. Bueno, esto lo podemos escribir así, fíjense. El n a la n, ¿quién es? Es n por n por n por n por n por n por n, n veces. ¿Sí? Es multiplicar n veces. ¿Sí? ¿Y el n factorial quién es? Bueno, es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4, así, por 3, por 2, por 1. Y es multiplicar todos los anteriores. Ah, pero entonces fíjense, ¿cómo nos queda esto? N dividido n, si los agarramos así, esto es 1. N dividido n más 1, esto es algo mayor que 1. N dividido n menos 2, esto también es mayor que 1. N dividido n menos 3, esto es mayor que 1. O sea que n dividido n menos 4 es mayor que 1. ¿Sí? O sea que todo esto, siempre estamos multiplicando un montón de números mayores que 1. O sea que esto siempre es estrictamente mayor que 1. Para cualquier n es mayor que 1. ¿Sí? O sea que el límite, cuando n tiende a infinito, de toda esta expresión, es siempre mayor que 1, que es distinto de 0. O sea que no cumple, o sea que no cumple la condición necesaria. ¿Sí? No cumple el criterio de la divergencia. ¿Sí? O sea que en realidad ya sabíamos, haciendo este análisis, que esta serie divergía. ¿Sí? Pero bueno, a veces uno se apura y ve esta cosa acá y dice, esto seguro sale por el cociente, y empezamos a hacerlo, ¿no? Pero en realidad, bueno, si aplicamos el criterio de la divergencia, quizás salía antes. ¿Sí? Yo lo quise hacer para mostrarles de dónde salía ese límite, ¿sí? Tenía mi objetivo era otro. Pero, si queremos hacerlo, aplicando el criterio de divergencia sale enseguida. ¿Sí? ¿Estamos entonces? ¿Sí? ¿Tienen uno parecido? Creo que en los adicionales está esto al revés. Bueno, ahí ya no va a servir el criterio de divergencia, van a tener que usar el criterio de cociente sí o sí. ¿Sí? Y en vez de L va a quedar 1 sobre E, me parece. ¿Estamos entonces? ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si habían visto lo del L'Hopital. Si no, esto es muy útil. ¿Sí? Es muy útil para calcular límites. Aparece por todos lados. ¿Sí? Aparece por todos lados. Bueno, y ahora sí, decime. Yo me topé con un caso, por copiarme un ejercicio, de la integral de menos infinito hasta más infinito de a la menos x al cuadrado. Y estando viendo un video vi que eso llega a ser raíz de pi. Pero esta la demostramos el otro día. Esto es raíz de pi, lo demostramos el otro día, ¿no? Que lo hicimos con las integrales impropias, ¿no? ¿Se acuerdan en dos variables? Sí. Lo demostramos con eso. ¿Sí? Bien. Bueno, y relacionado con esto, seguramente que el video que hacían esto que era una serie, ¿no es cierto? Pero hacer una serie de funciones, justamente. Entonces, hablando de eso, ¿sí? Déjenme comentarles un poquito cómo sigue eso. ¿Sí? Acá es como que dimos, con esto de la serie de números, dimos el primer pasito muy chiquitito, ¿sí? Muy chiquitito. Y vean qué complicado que es, ¿sí? No estoy diciendo que sea una pavada ni que sea fácil, ¿sí? Analizar las series para ver si convergen o divergen tiene lo suyo, hay que entrenarlo, ¿sí? No solo aprenderlo, sino entrenarlo para ver qué criterios utilizar, cuándo conviene usar uno, cuándo conviene usar otro. Porque después va a aparecer, ¿sí? Entonces acá estamos usando series de números, ¿sí? Estamos sumando números. Por ejemplo, ¿sí? Y en las series ya deben estar puteándonos un poquito, ¿no? Estas porquerías, cosas raras y complicadas que nos ponen. ¿Para qué está el factorial? ¿Sí? Estas potencias a la n. Bueno, aparecen. No son porque se nos ocurren para hacerle las vidas complicadas, ¿sí? Son cosas que aparecen. Por ejemplo, esta sumatoria de los recíprocos del factorial, 1 sobre n factorial, ¿sí? Sumados de 0 hasta infinito, por ejemplo, esto es el número e. ¿Sí? Esto es el número e. ¿Sí? Entonces una forma también, ¿sí? ¿De dónde saca una computadora el número e? ¿Sí? ¿Cómo lo calculan? Bueno, una forma es haciendo esta serie. ¿Sí? Hay que ver cómo es la tasa de convergencia de esta serie. Bueno, son cosas que van a ver después en cálculo numérico. Pero este número es e. ¿Sí? Y, por ejemplo, esta que es una porquería, ¿no? La serie es una serie alternada, es una que me parece que, de hecho, no sé si no está en la guía, ¿sí? Pero esta serie, por ejemplo, ¿sí? Desde 0 hasta infinito, fíjense que arriba está el menos 1 a la n, que es la alternada, abajo, fíjense que es 2n más 1 son los impares. Esta que está acá es pi. ¿Sí? Esa serie converge a pi.
¿sí? Al principio eran formas de ver cómo calcular pi. Entonces, cuanto más términos pongamos, cuanto más términos tomemos de esta serie, más términos correctos tenemos de pi, por ejemplo. ¿Sí? Les mentiría diciendo que esto, viste, cuando leen en los diarios, ¿no? Hallaron 25 millones, bueno, ya 25 millones no es nada, ¿no? De dígitos correctos de pi, ¿no? Bueno, una forma, las primeras formas eran usando series, por ejemplo, ¿no? Eran usando series y bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que hay que ver cuán rápido me acerco al número de pi, ¿no? A medida que agregamos términos, vamos mejorando la aproximación. Bueno, dependiendo de cuántos términos necesitemos agregar, ¿sí? Que es lo que se llama la tasa de convergencia de esta serie. Si algunas series convergen más rápido, otras más lentas, es si va a estar bueno el método o no, si va a ser eficiente o no, ¿sí? Ahí en el adicional creo que les dejé un método de Ramanujan, ¿sí? Es un indio, un prodigio, que trabajaba con esto de análisis numérico. Encontró algunas que convergen muy rápido, ¿sí? Les dejo ahí para que jueguen un poquito otro tipo de serie. Pero entonces, nosotros estamos trabajando con esto, ¿sí? Que es sumar números. ¿Cómo sigue esto? Bueno, en MATC ya van a trabajar ahora con series de funciones, ¿sí? Series de funciones. Ahora vamos a sumar infinitas funciones. ¿Y en realidad qué quiere decir? Parece como una locura, ¿no? Pero en realidad, si lo piensan un poquito, no es muy distinto a lo que estamos viendo. En realidad es decir, bueno, fijamos un X, ¿sí? Fijamos un X, y para ese valor de X, esto es una serie de números, ¿sí? Ya está, una vez que fijamos el X, lo dejamos fijo, decimos, bueno, para X igual a 1. ¿Esto converge o no? Sí, bueno, converge y converge a tanto. Bien, para X igual a 2, ¿converge? Sí, listo. ¿A cuánto converge? Está. Para X igual a menos 5, ¿converge? Ah, bueno, para ese ya no converge. Listo, entonces en ese caso diverge. Entonces, para una función, ¿sí? Tenemos todos un montón de valores de X, ¿sí? Arbitrario. Entonces, para algunos valores de X va a converger, para otros va a diverger, ¿sí? En particular esta serie, fíjense, esta serie que está, ¿sabemos si converge o no? ¿Les resulta conocido esto? A ver, si en vez de X a la N le cambió el nombre a sumatoria de N igual 0 hasta infinito de R, total es un nombre, X es el nombre de la variable, le ponemos Pepito, José, Carita, Monito, le podemos llamar como quieran, le llamamos R a la N. ¿Le suena eso ahora? Claro, es la serie geométrica, ¿sí? Es la serie geométrica, donde R era la razón, que era un número. Bueno, ahora también lo podemos pensar, ¿sí? En vez de que X sea la variable, una vez que fijamos el valor de la variable, es un número. Ah, entonces ya sabemos a cuánto converge, ¿sí? ¿Esto a cuánto converge? A 1 sobre 1 menos la razón, que es X en este caso, siempre y cuando el módulo de la razón sea menor que 1. Ah, entonces fíjense, acaban de resolver su primera serie de función, ¿sí? Antes de MATC, ya lo hicimos ahora. Esta serie de funciones converge a esta función, ¿sí? 1 sobre 1 menos X. Siempre y cuando el X sea menor que 1, que es lo que se llama la región de convergencia, ¿sí? El intervalo de convergencia. ¿Sí? Esta cosa de la izquierda es igual a esta cosa de la derecha, siempre y cuando el X sea estrictamente menor que 1 en módulo. Ah, pero esto entonces, ¿qué nos dice? Escribamos el lado izquierdo. Esto es una función, que lo que nos está diciendo es que esta función, 1 dividido 1 menos X, la podemos reescribir de esta manera, como 1 más X. No es escribir esto por extensión, digamos, ¿no? Desarrollar esa serie. 1 más X al cuadrado más X al cubo, ¿sí? Y esto es lo que se llama una serie de potencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función que era 1 dividido 1 menos X, una cosa rara, ¿no? 1 dividido 1 menos X, no tan rara, ¿no? Pero es una hipérbola equilátera. Esa función, cuando el módulo de X sea menor que 1, la podemos desarrollar como una serie, la podemos reescribir como esta serie de potencias. ¿Y por qué nos sirve eso? ¿Sí? ¿O por qué uno buscaría eso? Bueno, porque trabajar con esto no es tan fácil. En cambio, trabajar con monomios, ¿sí? Polinomios, es una pavada, ¿sí? Derivar, integrar polinomios es facilísimo, ¿sí? Evaluar polinomios es fácil. Para una computadora es mucho mejor trabajar con polinomios que trabajar con funciones raras, ¿sí?
Si tenemos senos, cosenos, logaritmos, tenemos que trabajar con tablas. En cambio, los polinomios, ¿sí? Los polinomios son fáciles de evaluar, ¿sí? Es genérico. Entonces, por eso uno busca a trabajar con este tipo de cosas, ¿sí? Reemplazar a esta función por una serie de potencias, sobre todo cuando uno hace cosas numéricas, ¿sí? Entonces, esta es la idea con la que van a trabajar en Mate C, ¿sí? Bueno, acá era para esta función, pero en general, ¿sí? En general podemos tener cualquier tipo de funciones. Y por ejemplo, esto lo van a ver, la exponencial e a la x, ¿sí? Es la sumatoria de 0 a infinito, otra vez x a la n dividido n factorial, ¿sí? Entonces ahí apareció el n factorial de vuelta, ¿sí? Para una función muy útil y común, la exponencial. La exponencial de x la podemos desarrollar de esta manera, ¿sí? De ahí venía esta igualdad, ¿sí? Fíjense, cuando x vale 1, cuando x vale 1, acá cuando x vale 1 queda 1 sobre n factorial, y acá queda e a la 1, que es el número e, ¿sí? De ahí viene esa igualdad. Y podemos analizar, ¿sí? Con lo que sabemos hasta ahora podemos decir, ¿y dónde converge esto? ¿O converge? ¿Y dónde converge? ¿Sí? ¿Para qué valores de x converge? ¿Sí? Entonces acá podemos usar los métodos que vimos, usando el criterio del cociente, ¿sí? Para x positivos. Usamos el criterio del cociente y fíjense que sería x a la n más 1, dividido n más 1 factorial, x a la n dividido n factorial, ¿no? El a n más 1 dividido la n. Y bueno, usamos los mismos truquitos de siempre. X a n se cancela con el factorial se va a cancelar con nos queda x dividido n más 1. Cuando n tiende a infinito, no importa el valor de x, porque una vez que lo fijamos es finito, esto tiende a 0. O sea que para cualquier valor de x, ¿sí? Para cualquier valor de x, esto converge, ¿sí? Entonces la exponencial siempre podemos escribirla de esta manera. Bueno, esto van a analizar más. Una cosa en particular, que quizás alguno la vio en algún momento, o escuchó hablar, de la serie de Taylor. ¿Sí? Y la serie de Taylor, les quiero comentar un poquito, es justamente, tenemos una función, ¿sí? Tenemos una función cualquiera, es, bueno, cómo desarrollar a esa función rara como una suma de potencias de x, ¿sí? En realidad acá, bueno, les pongo la fórmula genérica, que se desarrolla alrededor de un punto, ¿sí? Se la desarrolla alrededor de un punto donde entonces estas potencias de x, ¿sí? Se pesan con este coeficiente donde aparecen las derivadas enésimas de la función, evaluadas en el punto en el cual desarrollamos, ¿sí? Aparece el n factorial. Bueno, todos estos detalles de dónde sale esto lo van a ver, pero lo podemos ver acá, fíjense. Esto cómo nos queda desarrollado, fíjense. Nos queda entonces, para n igual a 0 nos queda la función evaluada en x0, ¿sí? Para n igual a 1 nos queda la primera derivada, ¿sí? Y acá nos queda x menos x0, ¿sí? Para n igual a 2 nos queda la segunda derivada, y acá nos queda x menos x0 al cuadrado, ¿sí? Entonces la potencia, acá, estos serían los polinomios, digamos, ¿sí? Esto que está acá es un número, porque es la derivada evaluada en un punto. Entonces todo esto que está acá es un número, justamente, ¿sí? Entonces fíjense, cuando la evaluamos esta función, ¿sí? Esto nos da una aproximación en algún punto. Para cuando lo evaluamos en x0, ¿sí? Todos estos desaparecen y nos da el valor de la función en x0. ¿Y de qué nos sirve eso? ¿Sí? ¿Qué nos sirve ese polinomio de Taylor? ¿Sí? Bueno, es para aproximar a la función. ¿Y qué nos va diciendo esto? Bueno, el polinomio de orden 1, que se llama, es hasta la primera derivada, ¿sí? Bueno, el de orden 0 sería una constante, sería el valor de la función. El de orden 1 es 1 más x, por ejemplo, para e a la x, ¿no? La de e a la x. Entonces, el de e a la x es derivar la función e a la x, que sería e a la x, evaluada en algún valor, ¿sí? Si hacemos la extensión en 0, ¿sí? En 0, este valor que está acá sería el 0, ¿no? Para el gráfico. El e a la 0 vale 1, entonces nos queda 1 más x. Entonces lo que nos está diciendo, es que cerca de este punto, cerca del 0 donde estamos desarrollando, bueno, mi función se parece a esta recta, ¿sí? Entonces, bueno, si quiero calcular el valor acá, bueno, puedo aproximarlo con esta recta. Bueno, voy a tener un determinado error, ¿sí? Pero ¿qué logramos? Que
en vez de tener que evaluar a la x, ¿sí? Que lo voy a tener que tener en una tabla, en vez de evaluar a la x, evalúo 1 más x, que es mucho más sencillo de evaluar, ¿sí? Es 1 más el valor, listo, no hay problema. 1,1, listo, entonces te da 2,1 la aproximación. ¿Es exacta? No, no es exacta, pero ni de casualidad. Podemos tomar el polinomio de Taylor de 2. Entonces ahora queda una cuadrática. Entonces acá era la derivada de la x, que es 1. Acá era la derivada segunda de la x, también que nos da 1. Dividido en el factorial, o sea, el 2 factorial, ¿sí? Que nos queda 2 y x al cuadrado. ¿Qué pasa? Ahora nos queda esta cuadrática, ¿sí? Entonces ahora, alrededor de del 0, ¿sí? Y es como que se pega más, ¿sí? Se aproxima mejor. Y así podemos seguir, ¿sí? Y orden cubo se aproxima todavía más, ¿sí? En el límite vamos a tener la función, ¿sí? Pero el polinomio de Taylor lo que hace es aproximar, ¿sí? Con funciones de lineales, cuadráticas, cúbicas, ¿sí? Y así vamos creciendo el orden. Y para eso sirve el polinomio de Taylor, ¿sí? Que también lo van a ver en Mate C. Y puede ir un paso más todavía, ¿sí? Y hay series complejas, ¿sí? Esto es con reales, ahora también los complejos, ¿sí? Que introdujimos un poquito de esto de los números complejos. Y ahí es lo que por ahora lo habrán escuchado hablar de las series de Fourier, que una función la podemos descomponer. Esto es descomponerlas en polinomios, ¿sí? Pero depende para qué queramos hacerlo, también podemos descomponerlas, ¿sí? Las series en exponenciales complejas, ¿sí? Que la exponencial compleja, de este tipo, ¿sí? Donde estas van a ser las frecuencias de la exponencial compleja, ¿sí? Y acuérdense que este e a la i, 2pi, esto, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle un alfa. Esto tenía que ver con cosenos y senos complejos, ¿sí? Entonces esto va a tener una parte par, una parte impar, que habrán escuchado hablar por ahí. Entonces esto, la idea es descomponer a esta función en exponenciales complejas, ¿sí? Y estos son los que se llaman los coeficientes de la serie de Fourier, justamente, que son también números complejos, ¿sí? Entonces todo esto lo van a ver, no en Mate C, sino después en Mate D, ¿sí? Cuando vean números complejos y vean algo de esto, que sea así, y si siguen dependiendo qué carrera sigan, ¿sí? Los ingenieros electrónicos van a vivir de esto, la serie de Fourier, después transformada de Fourier, donde ahora ya los números son complejos. Sí, el x sigue siendo real, el x es real, ¿sí? El x es real, pero ya ahora estamos sumando cosas complejas, números complejos, ¿sí? Acá todavía estamos sumando cosas reales, ahora ya estamos sumando números complejos. Y podemos ir un paso más todavía, ¿sí? Y aparecen las series de Lorentz, ¿sí? Que esto sí lo van a ver en Mate D cuando vean análisis complejo, donde ahora son como las series de potencia, ¿sí? Pero ahora la variable también es compleja, ¿sí? Acá la variable era real, ¿sí? Acá la variable era real, ahora la variable también es compleja, ¿sí? Entonces estamos trabajando en el plano complejo. Y estos coeficientes, ¿sí? Son coeficientes complejos, ¿sí? Entonces, esto permite analizar ahora funciones de variable compleja, ¿sí? Extendemos un poco más, ¿sí? Y eso también tiene que ver, esto de las funciones de variable compleja, ¿sí? Cuando vean las funciones de Riemann, tiene que ver, está relacionado con esto de cómo definir qué quiere decir sumar números complejos, ¿sí? Que está relacionado con eso, ¿sí? Y de ahí viene, no exactamente, sí, pero viene el camino para ese de sumar los números naturales que daba menos un doceavo. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Son lo que se llaman extensiones analíticas, que eso seguro que no lo van a ver a salvo que hagan un tipo de posgrado de matemáticas. Pero yo para contarles no nos quedamos, ¿no? Estamos viendo como un cachito chiquito, ¿sí? Y encima, ¿sí? Y encima estos números complejos que están acá, ¿de dónde salen? Bueno, salen de hacer lo que se llama una integral de línea en un plano complejo, ¿sí? Que eso es lo que vamos a empezar a trabajar en las clases que vienen, ¿sí? En las clases que vienen vamos a empezar a ver esto de integral de línea, que es esta idea de la integral. Bueno, ahora extenderla un poco más, ¿sí? Ya la extendimos al plano, al espacio, integrales dobles, integrales triples. Bueno, todavía podemos hacer una vuelta de tuerca más, ¿sí? Y hay más todavía, pero nosotros vamos a ver una vuelta más, ¿sí? Que es la integral de línea. Entonces yo para que vean, ¿sí? Que estamos viendo como los primeros pasitos con esto de las series de números, pero todavía falta un montón, ¿sí? Para llegar a cosas verdaderamente útiles, ¿sí? Así que bueno, lo importante que sepan es analizar la serie, ¿sí?
convergencia, divergencia, saber usar los criterios, y en el caso que se pueda, calcular a cuánto converge. ¿Que cuándo sabemos? ¿Cuándo podemos calcular? Y cuando es geométrica o telescópica. No hay otra, se acabó. ¿Sí? Cuando es geométrica o telescópica. Entonces eso ayuda, ¿sí? Si les piden calcular a cuánto converge, y ahí ya le está diciendo, o es geométrica o telescópica, no hagamos otra cosa, ¿sí? Así que eso también es una ayuda. En Mate C van a ver algunos otros métodos seguramente, ¿sí? Bueno, ¿estamos entonces hasta acá?